quiero recapitular algunas ideas de la semana pasada. Estábamos hablando del presente siglo y estábamos hablando de cómo la palabra de Dios utiliza ese término para referirse a no un espacio de 100 años como teníamos visto, como habíamos aprendido en el colegio, sino por un espacio, un periodo de tiempo. Y quiero recordarles estas dos imágenes, José Dimas, perdóname que te moleste, si me puedes poner otra vez las imágenes del profeta del Antiguo Testamento y del cristiano. Esas dos imágenes quiero recordárselas porque quiero que las tengamos siempre presentes, siempre presentes. Aquí está. Recuerden que en el Antiguo Testamento los profetas estaban viendo, y recuerden también un poco lo que José Dimas nos vino hablando de las dispensaciones. Ahora yo quiero, y vuelvo y le repito, para mí no hay afán, yo no tengo afán en este tema por dos razones. Uno, porque no sabemos el día y la hora, así que si el Señor nos agarra haciendo un estudio escatológico, pues qué bendición. ¿No les parece que sería lo mejor que nos podría pasar? Que estuviéramos estudiando esto y ¡prum!, llegara el Señor y nos arrebatara, sería lo máximo. Y dos, no tengo afán porque me parece que estos temas son temas que nosotros tenemos que tener tan claros en la vida que no me interesa correr. Entonces habíamos hablado, José Dimas había hablado de las dispensaciones y había hablado de esos espacios de tiempo en los que de alguna manera nosotros como seres humanos podíamos medir acontecimientos bíblicos, espacios de tiempo en donde podíamos identificar eventos y momentos y sobre todo el cumplimiento de pactos. Entonces veíamos que el profeta del Antiguo Testamento estaba viendo solamente un Mesías y solamente una venida del Mesías. Ellos veían al Mesías como el Mesías reinante. De hecho todavía lo ven, el pueblo de Israel está esperando al Mesías reinante y hoy vamos a hablar un poquito de ese tema también. Pero no veían la iglesia, que es ese valle que está entre la primera venida y la segunda venida del Señor, esa dispensación que nosotros conocemos como el presente siglo. De eso estábamos hablando. Ahora si me pasas la otra imagen, por favor, José Dimas. Entonces vamos a ver que esta es la perspectiva que nosotros tenemos, que nosotros estamos en una posición de privilegio. ¿Por qué? Porque nosotros estamos pudiendo ver, gracias a Dios, porque dejó un legado escrito también, pero ojo, la palabra de Dios no es solamente un libro, la palabra de Dios es una persona, es Jesucristo, ¿no? Entonces estamos viendo la palabra de Dios en su cumplimiento tanto del Mesías sufriente como del Mesías reinante. Y esto es lo que estamos nosotros estudiando ahora. Estamos viendo el cumplimiento de este último tiempo, de este presente siglo que inició o que empezó a partir del momento en que el pueblo de Israel rechaza. Acuérdense que ahí es donde está el comienzo. El comienzo de este presente siglo no es la cruz. El comienzo de este presente siglo es cuando el pueblo de Israel rechaza en esa primera venida a Jesús como el Mesías. Y termina cuando se ha reconocido una vez más su reinado, hasta que sea recibido por Israel en su segunda venida. Y habíamos hablado en la semana pasada de que, bueno, vuelvo y retomo también un poco lo que vimos con Sergio Zapata, porque de pronto algunas personas dicen, pero esto de que habló Sergio de la interpretación bíblica, eso la verdad yo creo que fue como una pérdida de tiempo. No, Sergio nos dio unas bases muy claras para poder leer la Biblia cuando estamos haciendo un estudio bíblico. Ahora, recuerden que una cosa es cuando yo leo la Biblia y hago mi devocional en donde yo estoy hablando con Dios. De hecho, Sergio decía que una de las cosas que podemos hacer con la palabra es leernos en la Biblia, que podemos mirar cada uno de los eventos que están ocurriendo ahí y poder decir, wow, esto se identifica conmigo, yo me identifico con esto y puedo entender que Dios me está hablando de una forma en su palabra, en la Biblia. Pero que también teníamos que, cuando íbamos a hacer un estudio, tener un entendimiento real de la palabra, el verdadero sentido de la palabra dentro del contexto de la frase que se está usando, la frase dentro del contexto del versículo que se está leyendo, el versículo dentro del contexto del párrafo que se está leyendo y el párrafo dentro del contexto del capítulo y el capítulo dentro del contexto del libro. Esa es la base hermenéutica y eso es lo que nos permite encontrar lo que muchos exégetas llaman la correlación, y es la posibilidad que tenemos de identificar cómo las profecías del Antiguo Testamento tienen vigencia con lo que está ocurriendo hoy en día. Por eso es que es importante tener un proceso de interpretación bíblica o por lo menos unas bases de interpretación bíblica. Y con esas bases de interpretación bíblica entonces podemos deducir que la palabra de Dios le está hablando a tres grupos diferentes de personas. Vuelvo a repetirlo, porque es importante que no nos desenfoquemos. Hay palabras que están dadas específicamente para el pueblo de Israel. Hay profecías que están dadas para el pueblo de Israel. Recuerden lo que hablamos la semana pasada de el misterio que fue revelado en este presente siglo. El misterio es que la iglesia era el misterio.
El misterio es que a los suyos vino, pero los suyos lo rechazaron, y como los suyos lo rechazaron, se abrió la posibilidad de la salvación al resto de la humanidad, que son conocidos, éramos conocidos como los gentiles. Los gentiles que no son del pueblo de Israel, no son naciones paganas, también es otro término que se utiliza en la Biblia, las naciones paganas. Y para las naciones paganas, para los gentiles, también hay unas profecías. Hay un parte del cumplimiento de las profecías bíblicas en Israel, parte del cumplimiento de las profecías bíblicas en los gentiles o los paganos, pero también aparece este gran misterio de este presente siglo, que es la iglesia. Y la iglesia es todos los que hemos creído en el sacrificio de Jesucristo, los que hemos aceptado su sacrificio en toda la historia de la humanidad, desde ese primer momento en que el Mesías se hace hombre, desde el momento en que está la promesa de ese Salvador en Génesis capítulo 13 hasta nuestros días. Cada persona que ha aceptado el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario hace parte ahora de la iglesia, tanto judíos o israelitas como gentiles. Nosotros, y lo digo por mi convicción personal, porque yo sé que para muchas personas han oído de boca de varios predicadores y de varios pastores judíos mesiánicos, que nosotros que venimos de los sefarditas que venían en los barcos de Cristóbal Colón y que se asentaron, de hecho, yo tuve clase también en la universidad con un profesor que fue presidente del Banco de la República, un hombre muy inteligente, se llama Salomón Kalmanovich. Y yo recuerdo que él escribió un libro que nos tocó leernos en la universidad, muy interesante, que hablaba de cómo la colonización judía llegó a la que es la parte de Antioquia, y bueno, cómo llegaron de alguna manera escapando también de esos procesos de Inquisición, y también como que de alguna manera decimos, wow, sí, entonces yo tengo esas raíces judías y entonces yo pertenezco a esas tribus perdidas del pueblo de Israel. No. Para que uno pertenezca a esas tribus perdidas o para que uno sea o conforme parte de ese pueblo, tiene que haber nacido de vientre israelita. Nosotros nacimos en Colombia. Y hay un punto aquí que es bien importante, es nosotros antes de conocer a Cristo éramos gentiles, éramos paganos y ahora somos la iglesia. La iglesia está constituida, gracias a José Imas, ahí está la diapositiva, por los judíos y gentiles como un puerto, y eso es parte del misterio de Dios, que de los que no eran pueblo hizo un pueblo también. Ahora nosotros pertenecemos al pueblo de Dios como la iglesia. Y les tengo una noticia maravillosa para adelantarme un poquito, voy a chiviar un poquito la Biblia, y es que nosotros tenemos un papel protagónico también en estos eventos del porvenir, que son las bodas del Cordero, ¿no? Dice que se casará con su iglesia, que nosotros somos la novia que se está preparando para presentársela a sí mismo sin mancha ni arruga ni ningún defecto y poder tener ese evento maravilloso que son las bodas del Cordero. Así que por eso yo soy un convencido para mis queridas solteras que se casan, ya sean las bodas del Cordero, pero allá vamos a tener fiesta, ustedes van a saber lo que significa casarse y se van a casar nada más y nada menos con el Rey de Reyes y Señores de Señores. Así que esto es una maravilla. Pero ahí está, hay promesas, profecías que están dadas para el pueblo de Israel, hay profecías que están dadas para los gentiles o los paganos y hay profecías que están dadas para la iglesia como parte de ese misterio. Entonces habíamos hablado de eso en el capítulo pasado, en la charla pasada, y por eso es importante la interpretación bíblica y por eso es importante el tema de las dispensaciones de las que habló José Dimas. Ahora, habíamos llegado a la conclusión de que ese misterio que se revelaba y que es algo maravilloso también porque nosotros fuimos los que recibimos esa revelación y eso nos pone también en una posición de privilegio, el poder reconocer que somos adoptados como hijos de Dios, que somos hijos de Dios ahora por la fe y que somos herederos de Abraham por la fe, como dice el apóstol Pablo en Gálatas, nos pone en un lugar de privilegio maravilloso que tenemos que aprender también a disfrutar y que tenemos que aprender a mirar con claridad. Entonces ese misterio, que ese programa que fue revelado justamente en este presente siglo y que se conoce como la iglesia, el misterio de la iglesia. Ahora, quiero que les había dicho que eso se veía o se evidenciaba en dos porciones bíblicas que son Mateo capítulo 13 y en Apocalipsis los tres primeros capítulos de Apocalipsis. Así que yo quiero que hablemos un poquito de Mateo capítulo 13. En el versículo 11 que está ahí, ¿sí? Sí. Uy, muy bien, José Imas. Le pegamos a la primera diapositiva. Dice, a ustedes se les ha concedido conocer los secretos, y mire el término que utiliza, del reino de los cielos, pero a ellos no.
¿no? Y aquí hay varias cosas que son bien interesantes. ¿Por qué? Porque Jesús está utilizando un término importante en este estudio escatológico y es el reino de los cielos. El primer término importante era el siglo, ¿no? El término siglo. Hablamos del presente siglo, de los postreros siglos, del siglo venidero, de los siglos pasados, y aquí se habla de otro término que es súper importante, que es el reino de los cielos. Y hay tres planteamientos acá con respecto en este capítulo, con respecto a este capítulo y la escatología. Hay un sector del cristianismo y hay una parte de los teólogos que dicen que no hay ningún significado profético en Mateo capítulo 13. Les pongo de tarea que lean Mateo capítulo 13. Cuando lean Mateo capítulo 13, les pongo de tarea que lean el 12. Cuando lean el 12, les pongo de tarea que lean el 11. ¿Se acuerdan que Sergio nos decía que había que leer de derecha a izquierda, ¿no? O sea, que yo tengo que mirar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento y que tengo que empezar a mirar cada uno de esos capítulos dentro de su contexto. Entonces, hay varias personas que dicen que aquí no hay sino lecciones espirituales o morales que se pueden poner en práctica hoy. Y son personas que hacen énfasis en que el propósito del hombre es vivir la vida en esta tierra desde que tuvo lugar la caída hasta que venga el estado eterno y que por eso es importante ver Mateo capítulo 3 y las enseñanzas de las parábolas simplemente como enseñanzas morales. De hecho, nosotros hemos recibido un montón de enseñanzas morales para todo el mundo. Por todo el tiempo de que nos hemos hecho cristianos. De hecho, la iglesia cristiana se ha esforzado mucho por darnos enseñanzas morales, pero muchas veces la Biblia no solamente nos quiere dar una enseñanza moral, sino que nos quiere dar una enseñanza mucho más profunda o quiere narrar eventos que tienen que ver con lo que va a ocurrir. Ahora, si yo veo el capítulo 13 de Mateo como solo enseñanzas morales, entonces no voy a diferenciar nunca el programa que Dios tiene para la iglesia y el programa que Dios tiene para Israel. No voy a diferenciar las profecías y entonces voy a llegar solamente a verdades prácticas que pueden ser muy agradables, que pueden ser muy ciertas, que pueden ser practicables, que pueden ser bien pragmáticas, pero que nos llevan a posiciones como, por ejemplo, el amileniarismo. Amileniarismo, el prefijo a quiere decir no o sin, mileniarismo tiene que ver con el milenio, y son aquellas personas que no creen que hay un milenio, que no creen que hay un reinado milenial al final de los tiempos. ¿Por qué? Porque están viendo este término, el reino de los cielos, solo como algo que ocurre aquí en este momento y en este tiempo en la tierra. Así que tenemos que tener cuidado. La otra posición que tienen algunos teólogos es los que creen que esta porción está limitada al programa de Dios solamente para Israel con el periodo de tribulación. Cuando ustedes leen, ustedes van a encontrar que Mateo 13 tiene un montón de referencias fuertes a la gran tribulación y que tiene que ver solamente cuando en la preparación de Israel para la segunda venida de Jesucristo. Si yo lo mismo desde esa perspectiva, el término teológico que se utiliza es un planteamiento ultradispensacional, que está por encima de todas las dispensaciones. Y ahí también caeríamos en un error, porque entonces empezaríamos a negar el misterio y lo que tiene que ver con este siglo en el que estamos nosotros, el presente siglo, del cual hablamos la clase pasada. Y la tercera posición que encontramos con respecto a Mateo capítulo 13 es que las personas o los teólogos que creen que esta porción muestra el desarrollo del programa del reino durante la ausencia del rey. ¿Quién es el rey? Jesucristo es el rey. Entonces este Mateo capítulo 13 yo lo tengo que ver como una narración de eventos de lo que va a ocurrir mientras el reino esté en su reino, y cada una de estas parábolas van a describir todos los eventos de ese periodo intermedio entre las dos venidas de Jesucristo, entre la primera venida como el Mesías sufriente y la segunda venida como el Mesías reinante. Y ese sentido, ese planteamiento es el que le da sentido a todo lo que tiene que ver con la escatología. Ahora, si ustedes miran el versículo 10, si me lo puedes poner, José Dimas, Mateo capítulo 13, versículo 10, no, ahí está el 11, creo que no te lo puse, no te lo di. Bueno, yo lo voy a buscar acá y te lo leo. No está. Sí, Mateo capítulo 13, aquí lo tengo. Si ustedes miran Mateo capítulo 13, versículo 10, dice lo siguiente. Los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? Mire la pregunta que están haciendo, y es una pregunta bien interesante. ¿Por qué? Porque hasta ese momento Jesucristo les ha venido hablando en parábolas muchas veces. No era algo anormal que Jesucristo hablara de parábolas, ¿no? Ahí está.
Ah, sí lo había puesto, gracias. Entonces no era algo anormal que Jesucristo les hablara en parábolas, era normal. Entonces la pregunta pues nos lleva a pensar que hay algo más detrás de esa pregunta, porque los discípulos que ya lo han visto hablar en parábolas varias veces, que se acerquen a decirles por qué les predicas en parábola, pues hombre, nos pone a pensar. Ahora, si ustedes miran los versículos 1 al 3 del Mateo capítulo 10, ¿qué les dije? 13. 13, perdón. Ese mismo día salió de Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para ver lo que él tuvo que subir a una barca, donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar y empieza a hacer la narración de las parábolas. Y si ustedes van al capítulo 12, versículo 39, que creo que tampoco le di Ahí está. esa... Ahí está el 12:39. Sí, ahí está. Ah, sí, lo que pasa es que me tapa aquí, el coso me tapa. Bueno, voy a leerlo acá porque no lo alcanzo a leer ahí. Dice, Jesús le contestó, esta generación, y miren los términos que utiliza Jesús, esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa. ¿A quién le está refiriendo? ¿Con quién está hablando Jesucristo? Está hablando con los maestros de la ley y con los fariseos. Y miren los términos que utiliza el Señor, porque si ustedes leen antes, le dicen, algunos de los fariseos y los maestros de la ley le dijeron, maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. Y Jesús les contestó, esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más que la señal del profeta Jonás. Entonces encontramos que Jesús está hablando al pueblo de Israel, está hablando a los dirigentes religiosos de ese momento y está utilizando unos términos bien fuertes, ¿no? Generación malvada y adúltera. Ahora, estamos hablando de un pueblo y estamos hablando de que él vino a los suyos y los suyos lo rechazaron. Y aquí lo que vemos es abiertamente el rechazo sistemático por la persona de Jesucristo, por el reinado de Jesucristo. Hay un rechazo tan fuerte que lo llama Jesucristo mismo generación mala y adúltera. Entonces pareciera más bien que el problema no es preguntar por qué les hablas en parábolas, sino la pregunta más bien pareciera ser es ¿por qué seguir enseñándole a una nación que ha anunciado públicamente su convicción de que Jesús es hijo de Satanás? Porque si ustedes leen un poquito más para atrás, se van a dar cuenta que lo que dicen los fariseos y lo que dice el pueblo de Israel es, este hace las obras que hace por Belcebú. Hágame el favor. Entonces la pregunta que están haciendo acá no es por qué les hablas en parábolas, sino por qué les sigues hablando todavía. ¿Por qué le sigues dirigiendo la palabra a una generación que no ha hecho sino tratarte como hijo del diablo? No había nada nuevo en hablar por parábolas. El Señor ya lo ha usado con frecuencia anteriormente. Así que podemos pensar que sus discípulos están viendo acá como un cambio en la enseñanza de Jesús y como que está empezando a anunciar algo con un énfasis completamente nuevo. Y lo que podemos ver es que Jesús utiliza aquí las palabras para varias cosas. Lo primero que hace Jesús al utilizar las palabras es probar sus derechos como Mesías. Cuando ustedes leen conmigo el versículo 34-35 de Mateo capítulo 13, que creo que tampoco lo tiene José Díaz. Ahí está en pantalla. Ah, ok. Ah, sí, perdón. Dice, Jesús le dijo a la multitud todas estas cosas en parábolas. Sin emplear parábolas no les decía nada. Así se cumplió lo dicho por el profeta. Miren, así se cumplió lo dicho por el profeta. Hablaré por medio de parábolas, revelaré cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo. O sea que Jesús lo que está afirmando es sus derechos como Mesías. Yo soy el Mesías, yo soy el Salvador, yo soy el Rey. También es un método que Jesucristo utiliza en las parábolas para impartir la verdad al creyente. Es la forma en que Jesucristo les habla de lo que es la verdad. Y también utilizaba las palabras porque era un método para ocultar la verdad del oyente incrédulo. Para que el oyente incrédulo, y lo vamos a ver un poco más adelante, no fuera revelada esa verdad. Y cuando hablo de creyente incrédulo, estoy hablando de que piensen por un momento a quién se está dirigiendo el Señor Jesús en ese momento que está hablando. Si ustedes miran bien el Evangelio de Mateo, y es un tema bien interesante, cuando ustedes quieran meterse a estudiar teología y cuando quieran profundizar en teología, ustedes van a encontrar que hay doctores de teología que se especializan en solo un libro de la Biblia. Por ejemplo, el otro día que hablábamos con Sergio me contaba que él está emocionado porque está recibiendo enseñanzas, clases de uno de las personas que más sabe sobre el libro de Juan.
Y yo le decía, wow, interesante. Y me dice, sí, el hombre lleva como 35 años estudiando el libro de Juan. 35 años estudiando el mismo libro. 35 años sacando de allí verdades profundas, analizando el contexto, analizando absolutamente todo. Entonces lo mismo pasa con cada uno de los evangelios. Si usted se pone a estudiar la Biblia, si usted quiere ir a la minucia de estudiar la Biblia, usted va a encontrar que hay momentos en su vida en donde usted va a tener que dedicarle mucho, mucho, mucho tiempo al estudio de un solo libro, como el Evangelio de Mateo. Ahora, en el Evangelio de Mateo, cuando usted lo lee, le echa una pasada, y es algo que yo enseño, y perdónenme que haga tantos paréntesis. Yo cada vez que hablo de cómo leer la Biblia, y las personas que han estado conmigo en consejería, que me dicen cómo hago para oír la voz de Dios, y empezamos a hablar de leer la Biblia, yo les digo que de las cosas, de las grandes enseñanzas que yo recibí en mi vida escolar, una de las más importantes para mí fue mi profesora de español en cuarto de bachillerato. Y me acuerdo mucho del librito de español de esa época, era Español y Literatura con Lucila González de Chávez, era la autora del libro. Y me acuerdo mucho que en ese libro nos ponían a hacer este ejercicio de buscar personaje principal, personaje secundario, tiempo, modo, espacio. Si se acuerdan de ese ejercicio que le tocaba a uno hacer y que después los profesores, yo no entiendo con qué sentido, yo no entiendo por qué lo hacían de esa forma, lo ponían a hacer a uno todo ese trabajo con 100 años de soledad. Y terminaba uno escribiendo una obra literaria mucho más grande y más profunda pues de cualquiera de estos grandes autores, porque le tocaba a uno analizar al detalle que uno terminaba, por lo menos mi generación, terminamos odiando 100 años de soledad. Terminamos odiando por el ejercicio. Pero creo que de las grandes enseñanzas que yo recibí en mi vida fue esa. ¿Por qué? Porque a mí me ha servido mucho para leer la Biblia, poder analizar cuál es el personaje principal, cuál es el personaje secundario, el tiempo, el modo, el espacio, lo que está ocurriendo. Entonces, cuando ustedes le echan una leída con esa mirada, con esa perspectiva al Evangelio de Mateo, ustedes van a ver cómo el Evangelio de Mateo presenta a Jesucristo, primero como el Rey y como el Mesías de Israel. Recuerden que Mateo está siendo escrito para el pueblo de Israel. Ustedes van a encontrar que hay numerosas referencias a esta expresión, hijo de David. Ustedes lo van a encontrar permanentemente. En Mateo capítulo 15 está el famoso pasaje de la mujer cananea que se acerca a Jesús a pedirle un milagro porque su vida está endemoniada. Y la forma de acercarse de la mayoría de estos personajes es hijo de David. Hijo de David. Así que eso es una referencia muy importante porque estamos hablando de que este evangelio fue escrito para el pueblo de Israel. Hay también numerosas referencias al cumplimiento de la profecía que venía desde el Antiguo Testamento. También se hace mucha referencia a las costumbres judías, a la ley mosaica, se habla mucho también del sábado. Y Cristo se relaciona con la profecía desde el principio hasta el final en el Evangelio de Mateo. Y eso es importante para poder entender ese término que es el reino de los cielos. Y este capítulo 13 de Mateo tiene un lugar en todo el especial en todo el desarrollo del libro. O sea, pareciera que Mateo capítulo 13 como que ¡pum! Cayó a la fuerza, como que entró y cayó a romper un montón de esquemas que estaba viniendo hablando de Jesucristo, está hablando de la ley mosaica, de las tradiciones judías, está hablando de esto y de pronto ¡pum! Capítulo 13 de Mateo donde habla, ¿saben qué? Ustedes me rechazaron, esto es lo que va a pasar con ustedes. Si ustedes analizan un poco Mateo, ustedes van a encontrar que los dos primeros capítulos de Mateo presentan a Jesucristo en su derecho legal al trono, que ya desde el capítulo 1 y 2 ya empezamos a ver a Jesucristo como el rey y como el derecho, como el que tiene el derecho a ocupar el trono. En el capítulo 3 de Mateo, si ustedes siguen leyendo, van a ver la dedicación del rey. En el capítulo 4 de Mateo, que es la famosa parte donde está la tentación de Jesucristo, ustedes van a ver entonces el derecho moral del rey. O sea, viene el enemigo a tentarlo y no encuentra por dónde meterse porque no encuentra una falla moral en ese rey. ¿Sí me entiende? Pero todo el tiempo está hablando del rey. Usted sigue avanzando en Mateo y va a llegar a los capítulos 8 y 10, donde se habla de la autoridad del rey. Ustedes van a seguir leyendo y van a encontrar el derecho profético del rey, su ministerio en Israel. Y en los capítulos 11 y 12 van a encontrar la oposición al rey. Van a encontrar cómo el pueblo de Israel se opone al rey. Por eso es que la Biblia dice, a los suyos vino, pero los suyos lo rechazaron. Y la pregunta más importante, creo yo, en el Evangelio de Mateo es, ¿será realmente este el hijo de David? Es la pregunta que están haciendo en los capítulos 11 y 12. ¿Será realmente este el Mesías? Y de pronto se empieza a levantar esta turba de gente a decir, este no es el Mesías. Lo que él hace, lo hace por Belcebú. Y lo llaman hijo del demonio, ¿no? O sea, vemos que hay una contundente negativa, una respuesta negativa
a ese Mesías por parte del pueblo de Israel. Y Cristo muestra tanto como a él, que fue Juan, perdón, a él y a su precursor que fue Juan, cómo los dos fueron rechazados, los dos fueron rechazados. Y que ese rechazo, si ustedes leen el capítulo 11, versículos 28 al 30, creo que no te lo di, José Dimas, yo lo voy a leer acá. Como en el capítulo 11, versículos 28 al 30, ustedes van a ver cómo ese rechazo de ese pueblo de Israel resulta en condenación. Miren lo que dice. Mateo capítulo, ¿qué les dije? 11:28. 11:28 dice. Perdón. Como consecuencia de ese rechazo, porque es que esto es lo más bonito de esta parte del Evangelio. Como los suyos lo rechazaron, entonces se abre una puerta maravillosa, una oportunidad para que ahora todo el mundo pueda entrar en ese reino de los cielos. Y por eso en Mateo capítulo 11, versículo 28 dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Y mire cómo se rompen un montón de cosas acá, porque durante muchos capítulos de Mateo Jesucristo está hablando del sábado, del día de reposo, del Shabbat, y de pronto dice, ¿saben qué? El reposo verdadero soy yo. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, porque yo les daré descanso. Él es nuestro descanso, Él es nuestro reposo, y es un regalo hermoso y una posibilidad hermosa que se abre a todos, que no se queda exclusivamente dentro del pueblo de Israel, sino que se abre a todos. Dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Y esto tiene que ver también con parte más adelante, vamos a hablar un poquito más de cómo se cumple esta palabra en nosotros, gracias a la gracia de Dios. Entonces, el rechazo a esa cruz, el rechazo a ese Cristo, a ese Rey, hace que se abra la invitación para todos nosotros. Ahora, en el capítulo 12, ustedes van a ver que llegan al clímax del rechazo. O sea, el pueblo de Israel ya lo rechaza de frente, cuestionan a la persona de Jesucristo, dicen que expulsa a los demonios por Belcebú, y el Espíritu Santo había demostrado testimonio en él, en Jesucristo, y también como que de alguna manera los líderes de esa época no ven esa obra del Espíritu Santo y dicen que es del diablo, que lo que Jesucristo hace es del diablo y no del cielo. Entonces viene una advertencia en Mateo capítulo 12, que es de una ceguera y hay un juicio sobre la nación de Israel. Ustedes lo van a encontrar en Mateo capítulo 12, versículos 31 al 32, y también en Mateo capítulo 12, versículos 46 al 50. Y el Señor mismo muestra cómo está poniendo a un lado a la relación que él sostenía con el pueblo de Israel, con las promesas del pacto que había hecho, que fue lo que tocó José Dimas cuando habló de las dispensaciones y de los pactos, y cómo de alguna manera como que esa relación queda en un stand-by ahí, queda en un congelado, queda en un time, queda en un tiempo quieto, y cómo esas promesas del pacto por medio de un nacimiento físico se establece ahora en una nueva relación basada en la fe. Ahí entra la gracia, y ahí entra el presente siglo, y ahí entramos nosotros. Somos hijos, según dice la palabra de Dios en Gálatas, somos hijos de Abraham por la fe, no por nacimiento de sangre. De hecho, cuando ustedes leen también en Juan el episodio de Nicodemo, ustedes van a encontrar que Jesucristo le dice que los hijos de Dios no nacen ni de sangre, ni de carne, ¿no? Ni por voluntad humana, ¿sí? Es por fe. Y esto es lo que nos debería llenar. Este siglo venidero, este siglo presente, perdón, que estamos viviendo, este reino de los cielos, este mover que Dios está dando es un mover de gracia completa y total. Entonces, es una relación nueva la que se establece. Por eso en Gálatas también el apóstol Pablo dice que lo que importa, que no importa estar circuncidado o no, sino que lo que importa es ser parte de una nueva creación. Y esa nueva creación, yo llego a ser nueva creación, es por fe. Entonces, en este capítulo 13 vemos al Señor terminando con Israel en cuanto a testimonio se refiere. Ojo, no terminando pues con su plan y su programa, porque el programa de Dios con Israel continúa, como lo hablamos la semana pasada y como lo habló también José Dimas durante su exposición. No es que se acabó el programa de Dios con Israel, no, está interrumpido para darle paso ahora a un proceso hermoso que es el proceso de la iglesia, que es este siglo venidero. Y entonces encontramos esta siguiente dispensación de la que habló José Dimas y de la que yo hablé la semana pasada, que era un misterio que el Señor estaba revelando, que se llama la iglesia. Entonces, para ponerlo en términos generales, Israel rechaza el reino ofrecido. Y entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar ahora que el reino ha sido rechazado y que el rey ya no está?
porque acuérdense que Jesucristo ascendió a los cielos. La Biblia dice que está sentado, ¿no?, a la diestra del Padre. Entonces, ¿qué va a pasar con ese reino que fue rechazado de plano por el pueblo de Israel, al que se le había ofrecido ese reino, pero que ahora el reino está? El rey no está en este momento. Pues hombre, en el capítulo 13 de Mateo se presentan esos eventos del desarrollo del programa del reino desde el tiempo de su rechazo hasta que sea recibido de nuevo cuando la nación de Israel le dé la bienvenida al rey como el rey verdadero, como el Salvador en su segunda venida. Ahora, analicemos un poco el uso del término el reino de los cielos, o más bien analicemos el uso del término reino, así como hablamos del término siglo en la clase pasada, en la lección pasada. Analicemos un poquito el uso del término reino en la Biblia. Ustedes en la Biblia van a encontrar que hay varias formas en que la palabra reino se utiliza. Primero, se utiliza para hablar del reino de los gentiles. Se habla del reino de los gentiles, de las naciones paganas, se habla de los reinos de las naciones paganas. Ustedes van a encontrar que incluso hay un episodio en donde Israel se vuelve al profeta, a Samuel, y le dice: ¿sabes qué, Samuel? Queremos un rey como las otras naciones. Están hablando de quieren un reino, queremos un reino, queremos establecer un reino como las otras naciones que tienen reyes. Esta gente rechazó el reino de Dios, rechazó el hecho de que Dios mismo fuera su rey. Y aparece entonces el término reino como los reinos de los gentiles. Pero también ustedes van a encontrar el término reino, el uso del término reino para los reinos de Israel y de Judá. Acuérdense que Israel y Judá, que se separan, se dividen, tienen un momento donde tienen sus diferencias y hay unas tribus que se separan y se dividen. También vamos a encontrar el término reino utilizado en la Biblia como para referirse al reino de Satanás, el reino de las tinieblas. Y también vamos a encontrar el término reino como el reino universal de Dios. Ahí está, gracias José Dimas, como el reino universal de Dios. Pero también podemos hacer referencia a ese término del reino como un reino espiritual, o también como el reino milenario davídico, que tiene que ver con las dispensaciones, con el pacto de Dios que hizo con David, que dice que de su casa saldría rey, que siempre habría rey, habría rey de la casa de David. Y por último, el término reino lo encontramos también como el misterio del reino. Los 4 primeros usos de este término del reino, que son los reinos de los gentiles, los reinos de Israel y de Judá, el reino de Satanás y el reino universal de Dios, son aceptados por todos los teólogos. Todos están de acuerdo en que son reales, que son términos que aparecen en la Biblia y que tienen el mismo significado en todo contexto. O sea, no tiene pérdida. Pero los últimos 3, el reino espiritual, el reino milenario davídico y el misterio del reino, son objeto de debate porque tienen que ver con escatología. Y como les dijimos desde el día 1, la escatología se presta muchas veces también para mucha especulación. Y por eso estos últimos 3 términos del reino, para utilizar el término reino, están en discusión en muchos sectores del cristianismo. Y hay unas peleas profundas sobre esos términos, el uso de esos términos, sobre todo por las posiciones que se han tomado con respecto a hablar de que el reino de los cielos se refiere a lo que podemos establecer aquí nosotros como iglesia, como el reino. Y entonces lo llevamos a un plano físico, a un plano material, a un plano que se sale de los parámetros bíblicos en todo su contexto. Entonces vamos a encontrar que se habla del reino espiritual y que es un término que está utilizado estrechamente para relacionarse también con el término el reino universal de Dios. Ahora, ¿de qué están hablando ahí? Cuando se habla del reino, estamos hablando de que es un reino que está compuesto por los elegidos de todos los siglos. Y cuando hablo de los elegidos de todos los siglos, estoy hablando de todos aquellos que hemos experimentado un nuevo nacimiento por el poder del Espíritu Santo en todas las épocas de la humanidad. O sea que ese término del reino espiritual se está refiriendo ¿a quién? Pues sí, señores, se está refiriendo a la iglesia también. Y que no se puede entrar a ese reino si no hay un nuevo nacimiento. Ustedes lo van a encontrar en Mateo capítulo 6, versículo 33, por ejemplo. Van a encontrarlo también en Mateo capítulo 6, versículo 19, versículo 23, versículo 24. En Juan capítulo 3, que yo creo que es el pasaje que más todos conocemos, es cuando Nicodemo se acerca a hablar con Jesús y que dice que la única forma de entrar al reino de los cielos es naciendo de nuevo, ¿se acuerdan?
y que Nicodemo le dice, pero ¿cómo yo ya siendo viejo puedo entrar en el vientre de mi mamá y nacer de nuevo? Y le dice, no, lo que nace de carne, carne es, estoy hablando de que esto es un nacimiento del Espíritu. Entonces el reino, el misterio del reino se está refiriendo el reino espiritual se está refiriendo a todos los que conformamos la iglesia. Vuelvo y repito, la iglesia está conformada por tanto judíos como gentiles que hemos aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y que hemos nacido de nuevo por la obra redentora que su Espíritu Santo ha hecho realidad en nuestra vida. El segundo término, que es el reino milenario, que es el otro término que está en cuestión de especulación, es para muchas personas un conflicto porque para muchas personas es declarado como un reino literal, es un reino terrenal, sobre el cual Cristo está en el trono de David cumpliendo el pacto davídico. Y ahí es donde de pronto algunas personas pueden tener problemas, porque esto tiene que ver con una profecía del Antiguo Testamento que tenía que ver, como les dije, que nunca faltaría un rey en la casa de David. Y este reino es el que se proclama cuando se habla de el reino se ha acercado. ¿Sí? ¿Se acuerdan quién dijo eso? El reino se ha acercado. El reino se ha acercado, lo dijo Jesucristo mismo. Y ahí es donde vemos que entonces Jesucristo mismo se está presentando como el rey de ese reino. El rey de ese reino, el rey que cumple ese pacto, el rey que está permanentemente presente desde principio a fin en ese reino, es el mismo Señor Jesucristo. Cuando Él dice el reino se ha acercado, no está hablando de que viene pues una nación y que vienen edificios y casas y que vienen, mejor dicho, un montón de tierras. No, está hablando de un reino espiritual que acabamos de decir, que es el que está conformado por la iglesia, en donde Él es el rey. Y cuando ustedes leen ese término de que el reino se ha acercado, pues lo que estamos entendiendo es que Jesucristo, como el rey, se ha acercado a nosotros. Y eso también tiene que ver con una cosa que se conoce como la gracia. La gracia, la persona que más sabe de gracia en el río es José Dimas. Así que cualquier pregunta que quieran hacer sobre la gracia, hágansela a José Dimas porque él tiene esto clarísimo. Entonces, el reino que se ha acercado tiene que ver con Jesucristo en la primera venida, pero como lo hemos dicho ya varias veces, fue rechazado por Israel y por lo tanto fue postergado, y que será anunciado nuevamente este reino en el periodo de la gran tribulación y que será recibido por Israel y establecido en la segunda venida de Cristo. ¿Qué va a pasar en la gran tribulación? Pongo un poquito el contexto para ir avanzando un poco en el tema. Y ustedes ya lo han oído, porque yo estoy completamente seguro que ustedes han oído un montón de videos de YouTube en donde les han hablado de todo lo que va a pasar con la última semana y que esa última semana se divide en dos partes, la primera mitad de 3 años y medio y la otra mitad de 3 años y medio, y que la primera mitad va a ser una mitad de paz y que va a ser una maravilla y que todo el mundo va a ser impactado porque eso va a ser un trato, un pacto de paz que se hará internacional y que, bueno, vamos a tener un nuevo orden mundial, etcétera, 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 pero que a la mitad de esa semana ese reino, ese pacto va a ser roto, va a ser destruido, va a ser desbaratado y va a haber un sacrilegio en el templo. Muchos teólogos dicen que es muy probable que se haga un sacrificio de un cerdo en el templo en Jerusalén. Pues ya nosotros sabemos que para el pueblo de Israel un cerdo es un animal inmundo y que sacrificar un cerdo sacrificar un cerdo en el templo, pues es una herejía, es una aberración, y entonces que en ese momento todo Israel va a abrir los ojos y va a decir, wow, lo que decía la profecía es verdad, entonces reconocemos que Jesucristo es el Mesías, que ahí arranca una gran tribulación en donde el pueblo de Israel va a ser protagonista en esa gran tribulación, porque de alguna manera va a ser el pueblo que va a ser utilizado por Dios para predicar ese evangelio a ese Jesucristo. En ese momento después llegará la segunda venida de Jesucristo y bueno, ya no me adelanto más para no dañarle la presentación a José Dimas, que ahí lo veo que está que corre brincando de una diapositiva a la otra. Pero de eso se trata este proceso, ¿no? Cuando se habla del reino que se ha acercado, se está hablando de ese Jesús y que va a ser reconocido en la parte final de la gran tribulación por todo el pueblo de Israel, y que el pueblo de Israel entonces podrá reconocer a ese Mesías reinante que tanto ha estado esperando en la persona de Jesucristo. Y la tercera forma que se habla, o el tercer término que está en tela de juicio o que se pone en debate con respecto al reino, es el misterio del reino.
y que ese concepto del misterio del reino, que nos trae un concepto completamente distinto a los dos anteriores, porque se está hablando de que Dios establecería un reino sobre la tierra, y que eso no era un misterio realmente, porque eso lo venía diciendo desde el jardín del Edén, ¿no? Pero porque es que desde el jardín del Edén lo que fue cuestionado fue la soberanía de Dios. Ahí fue cuestionada la soberanía de Dios, y al ser cuestionada la soberanía de Dios, entonces el Señor dice, voy a poner mi rey, voy a traer mi reino a este proceso y a este momento. Entonces, que ese momento y ese proceso en donde el reino es, dice que se me desbarajustaron aquí las notas, espérenme un segundito, por favor. Donde el reino se ha acercado, a ver si puedo acá. Listo. Ya aparecieron. Yo no sé qué le está pasando a este iPad, pero el domingo se me perdió la prédica, me tocó buscarla como loco, no la encontraba, y ahora se me están perdiendo mis notas. Yo no sé si fue que la última actualización es como para volverlo a uno loco, pero bueno. Entonces, desde el Génesis, ustedes van a ver que lo que fue puesto en tela de juicio fue el carácter de Dios y la soberanía de Dios. Entonces, desde Génesis capítulo 1 en adelante, porque lo vemos todo en toda la Biblia, ustedes van a ver cómo este rey quiere reafirmar su soberanía, ¿no? Que ese reino que Dios había delegado, esa capacidad de autoridad que Dios había delegado en Adán y Eva en el jardín del Edén, y que fue menospreciado, que fue rechazado también, tirado al piso por el pecado, pues hombre, que ese reino va a ser restaurado en el final de los tiempos. Ese es el reino del que está hablando cuando se habla de que el reino se ha acercado. Entonces, voy a parar acá. ¿Por qué? Porque es que ya después vamos a tener que empezar a hablar de cuáles son entonces las parábolas de las que habla Mateo capítulo 13, qué relación tiene con Apocalipsis capítulo 2 y 3, y de pronto eso nos va a tocar tomar un poco más de tiempo, y si lo pongo acá y lo planteo acá, no van a quedar es con más dudas, con más preguntas que certezas. Entonces prefiero más bien pararlo acá, dejarlo acá, para que podamos continuar la próxima semana. Por el momento, quisiera aprovechar, igual tampoco nos queda mucho, nos quedan 14 minutos. Sí, quedan 14 minutos. Quisiera aprovechar estos 14 minutos más bien, si quieren que hagamos una sesión de preguntas y respuestas, y paremos el tema ahí, porque es que si no, no voy a poder explicar el significado de las parábolas en su contexto real, quedaríamos en el aire y quedaríamos perdidos todos. Entonces, si tienen alguna pregunta que tenga que ver con escatología, pues este es el momento para hacerla. Le recomiendo a José Dimas que abra el micrófono para que responda. Aquí lo tengo abierto, pero yo no voy a responder. Bueno. Toca al expositor. Andrés, buenas noches. Levanté la mano, pero no sé si puedo hablar. Sí, lo que pasa, perdónenme, como yo soy tan bruto con esta cosa de la tecnología, y la verdad yo tengo no sé, la verdad mi Zoom no me gusta, entonces no sé dónde se ven las manos levantadas. En el chat. No, perdóname, ¿hay chat? Sí, acá hay Dale, chat. pregunta. Bueno, pregunta. Hoy es el último... Buenas noches. ¿Hoy es la última sesión de este año o cuándo retomamos o cómo es? Sí, hoy es la última sesión de este año. Vamos a retomar, aquí tengo el calendario. 20. El 20 de enero estamos retomando. Por aquello de ya llegó el 20 de enero. Entonces el 20 de enero vamos a retomar. Aquí vamos a parar, vamos a dejar acá. Y vuelvo y les repito, yo no tengo afán. Creo que sí hay mucha especulación en los videos que ustedes ven en YouTube, hay mucha especulación, que lo que han generado ha sido mucho miedo, mucho temor. Como lo dije también en la sesión anterior, creo que cuando se presentan situaciones como lo que hemos vivido con esta pandemia y con todo este tema mediático que se ha formado, pues hombre, siempre es como que los ojos se abren hacia un sentir apocalíptico, y empezamos a ver pues al diablo en todos lados por un lado, y empezamos a ver como señales del fin del mundo por otro lado. Cuando ustedes hacen el análisis, y eso lo vamos a ver también cuando termine de hablar de Mateo 13, porque es que Mateo 13 es para cerrar el capítulo oiga, en el plan de Dios hubo un paréntesis que se llama la iglesia, y en ese paréntesis que se llama la iglesia se ha
unas profecías específicas para el pueblo de Israel, unas profecías específicas para los gentiles y unas profecías específicas para la iglesia. Por eso el capítulo 13 de Mateo es tan importante. Después nos vamos a enfocar en otro capítulo de Mateo, que es el capítulo 24, donde se habla específicamente de temas que van a ocurrir durante el proceso de la tribulación. Y por eso prefiero que lo analicemos paso a paso. Pero como yo sé que han visto muchos videos ya en internet y sé que han visto un montón de videos que hablan un poco de especulación y que con todo el respeto lo digo, no estoy aquí para criticar a nadie ni para ofender a nadie y perdónenme si se sienten ofendidos, no, mi intención no es ofender. Creo que cada vez que ustedes leen la Biblia y ustedes encuentran temas apocalípticos, ustedes se van a dar cuenta que muchos de estos parámetros como que se repiten cada vez que hay una crisis mundial. Ustedes van a notarlo. Cuando hablemos un poquito de las señales de la venida, se van a dar cuenta que muchas de esas señales se vienen dando desde hace mucho tiempo atrás. Se vienen dando yo me hice cristiano tengo 53, hace 35 años aproximadamente. Y desde hace 35 años vengo oyendo a muchas personas. En esa época no existía YouTube, no había esta masificación de la comunicación, pero vengo oyendo desde esa época, esto ya en 5 años se termina, esto en 8 años se termina, esto, y eso, mejor dicho, salieron un montón de personas a casarse. Es una broma. La verdad que acá no se pueden reír, perdón. Entonces, de alguna manera como que siempre hay eventos que empiezan a generar esa angustia apocalíptica. Y lo que quiero es que estudiemos la palabra de Dios con tranquilidad para que se nos quite, por un lado, la angustia apocalíptica y dos, para que se nos despierte a nosotros es un deseo de evangelizar. Porque es que si yo sé que el mundo se va a acabar en cualquier momento, pues lo que creo que tengo que hacer es compartir estas buenas noticias del evangelio con las personas que me rodean. ¿Cuándo va a pasar? ¿Cuándo va a suceder? No, nadie lo sabe, ni el día ni la hora. Por eso cuando empiezan a hacer conjeturas, miren, Sergio lo decía también, ustedes van a encontrar como en siglos pasados, las descripciones que se hablan o que se dan con respecto al anticristo encajaban perfectamente con emperadores, encajaban perfectamente con personajes que se levantaron, incluso hasta en el siglo XX, con Hitler, también encajaba el perfil perfectamente dentro de muchas de las descripciones apocalípticas. Entonces, por eso yo no tengo afán, porque creo que muchos de nosotros hemos venido oyendo que esto está por acabarse y creo que cada día que pasa nos acercamos más a ese día. Y eso nos debe llenar de alegría. Yo soy un convencido, y esto es una posición personal, aquí les vamos a abrir la posibilidad a que usted se identifique con cualquiera de las posturas que quiera, pero yo soy un convencido de que en el rapto, que es el arrebatamiento de la iglesia, yo soy un convencido de que va a ser antes de la gran tribulación. Y después les daré todo el panorama para que ustedes escojan. Ahora, esto no tiene que ver con salvación y condenación. Estamos todos de acuerdo en que ya somos salvos por la gracia de Dios, por la fe en Jesucristo. Y eso, ahora, si usted quiere creer que se va en la mitad de la gran tribulación, o que se va al final de la gran tribulación, o que se va antes de la gran tribulación, no importa. Aquí lo importante es que usted, el parámetro básico de fe tiene que ver con que usted crea en el arrebatamiento. Eso es lo importante. ¿Cuándo va a ser? Hombre, usted se va a dar cuenta que hay versículos bíblicos para avalar que es al comienzo, antes de que pase. Hay versículos bíblicos para avalar que es en la mitad y hay versículos bíblicos para avalar que es al final. Entonces, cada uno tomará su decisión de qué creer. Lo que no podemos negociar es, uno, que la salvación es por gracia, que es gratis, que es un regalo de Dios, que yo no pude hacer nada para ser salvo, para obtener la salvación, y que entonces Jesucristo lo hizo por mí. Dos, que hay un programa y un plan de Dios divino escatológico al final de los tiempos en donde están involucrados Israel, los gentiles y la iglesia. Tres, que somos parte de la iglesia y que por ser parte de la iglesia entonces tenemos un papel protagónico en este evento que se llama el presente siglo y que algo va a ocurrir también al final de los tiempos con la iglesia, que es un evento maravilloso que son las bodas del Cordero. Eso es lo que tenemos que tener claro y que tenemos que tener básico, y ahí donde tiene que estar anclada nuestra fe, que todo lo que hemos recibido lo hemos recibido por la gracia de Dios. Entonces, sí, hoy es la última sesión de este año, retomamos el 20 de enero para seguir hablando de estos temas. Vuelvo y les digo desde la perspectiva bíblica, no desde la perspectiva especulativa. Aquí no se trata de decir, y es que Bill Clinton representaba, y es que George Bush también representó, y es que... No, aquí vamos a decir, estas son las características que va a tener el anticristo, estas son las características que va a tener el nuevo orden mundial, estas son las características que va a tener la gran ramera, estas son las características que va a tener el falso profeta. Esas características son las que usted y yo tenemos que tener claras.
para que cuando empiece a ocurrir tengamos claridad nosotros y la convicción que nos da el Espíritu Santo. Pero que el día y la hora, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Por eso no hay afán en esto.